Hola a todos, mi nombre es Howard Storm. Tuve una experiencia cercana a la muerte el 1 de junio de 1985 y cambió mi vida por completo. Antes de mi experiencia cercana a la muerte, yo era un verdadero ateo. En ese momento yo tenía 38 años. Era profesor universitario y estaba completamente centrado en mi carrera. En mi vida entonces, el 1 de junio de 1985, estaba acabando una gira de artes en 3 semanas con un grupo de mis alumnos. A las 11 de la mañana, yo estaba en la habitación del hotel tratando de que los estudiantes fueran a otro museo. Pero me derrumbé con el dolor más agudo que jamás había experimentado en toda mi vida. Mi esposa me llamó a la recepción en el hotel, llamaron a un servicio médico de emergencia y llegó un médico más o menos a los 10 minutos y él dijo que tenía una perforación en el duodeno, que es un estómago más pequeño, y me dijo que me tenía que someter a una operación en 1 hora o moriría. El médico, sin dudarlo, llamó una ambulancia de emergencia y me trasladaron varias cuadras en una camilla al hospital más cercano, que era el hospital quirúrgico. Yo estaba en el hospital público y me enviaron a la unidad. Cuando llegué me pusieron en una habitación, no había ningún cirujano disponible en el hospital. Lo peor era que no iba a haber ningún cirujano disponible dentro de las 10 horas. Los doctores no me dieron ningún medicamento para el dolor. Una de las cosas que encuentro pero muy molestas es que la gente siempre dice: oh, acabo de tener una experiencia cercana a la muerte porque tomé una especie de droga. Y yo digo, estuve como 10 horas suplicando y llorando para que alguien me diera un analgésico y no me dieron nada. Entró la enfermera y dijo: lamento, pero no pudieron localizar a ningún médico. Tratarán de obtener uno al día siguiente. Para mi mala fortuna, al día siguiente era domingo. Era día inhábil para la mayoría de los médicos. Yo me sentía muy débil, me costaba mucho trabajo respirar, gastaba todas mis energías en enfocarme en inhalar y exhalar. Así que cuando la enfermera salió de la habitación, miré a mi esposa y le dije: es momento de despedirnos. Te amo, perdóname, dile a mis hijos que los amo, dile que son lo más importante, dile a mis padres que los amo. Mi esposa, llorando destrozada, se quedó en la habitación. En un momento cerré los ojos y dejé de intentar de respirar. Me quedé inconsciente, me desperté y me sentí maravilloso, absolutamente maravilloso, como nunca antes me había sentido en mi vida. Estaba encantado, feliz, asombrado, sorprendido, desconcertado, pero lo bueno era como si me sintiera muy bien. Hice una verificación de la realidad de mi cuerpo y me di cuenta de que podía oler, de que podía sentir, todo en mayor capacidad. Intento comunicarme con mi esposa desde mi perspectiva, pero ella no reacciona. Ella no podía verme, escucharme. Yo estaba ahí parado gritando. Me dirigí a mi compañera de cuarto, que era un francés muy amable, pero no reaccionó. Yo estaba ahí, muy enojado, muy confundido. Lo peor que me pasó fue ver que el cuerpo en la cama se veía como yo. Me negué a aceptar que ese era yo, porque yo estaba vivo, parado al lado de ese cuerpo. Se parecía a mí, pero no era yo. Escuché una persona llamándome fuera de la habitación que decía: Howard, Howard, apúrate, tenemos que irnos. Entonces yo me acerqué a la puerta de la habitación y había un grupo de personas en el pasillo. El pasillo pintaba oscuro y estaban fuera del rayo de luz. Estaban más bien en la sombra. Eran 8 adultos hombres y mujeres. Y dije: estoy enfermo, necesito un doctor, se supone que debo operarme. Y dijeron: sabemos todo sobre ti, hemos estado esperándote por mucho tiempo y es hora de que vengas con nosotros. Ahora yo quería creer que era gente del hospital que venían a llevarme al doctor. Así que salí de la habitación y llevaron en una caminata muy larga. Enseguida me di cuenta de que este viaje no había escalera, no había altibajos, no había paredes, no había techos, y pronto estaba oscureciendo cada vez más en este viaje. En un instante, la gente que estaba conmigo dejaron de actuar profesionalmente y empezaron a hacer comentarios groseros sobre mí. Empezó a darme miedo. Estas personas no eran agradables. ¿Sabes? Querían convencerme. Eventualmente terminamos en un lugar donde no había luz en absoluto, completa oscuridad, y me detuve. Dejé de moverme con ellos. El grupo había crecido. Había mucha gente. No tengo idea de cuánta. Tal vez cientos, tal vez miles. Y dije: no voy a ir más lejos.
Ellos me dijeron, camina, camina, todavía no llegamos. Yo pensé, todavía no es mi tiempo. Tengo muchas cosas que hacer. Ellos comenzaron a empujarme. Yo no sabía en qué dirección caminar, si estaba a la derecha, a la izquierda. Así que paré. Empezaron a empujarme más, tanto que yo me defendí golpeando y pateando. Ellos querían destrozarme. Lo hicieron, pero cuando terminaron su trabajo, yo estaba ahí tirado como un pedazo de animal, atropellado en el suelo. Todavía estaba vivo, todavía pensaba, ¿por qué? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Cómo me pasó esto? ¿Quiénes son estas personas horribles? No había salida. Y yo escuché una voz desde fuera de mí, rezando a Dios. Y pensé, si yo no creo en Dios, eso es ridículo. Y yo estoy rezando. Y la voz dijo, reza a Dios. Pensé que no sabía cómo orar. No he rezado desde que era un niño. Ni siquiera sé qué decir. Y la voz bastante fuerte dijo, reza a Dios. Y pensé, bien, cuando era niño iba a la escuela dominical y aprendíamos oraciones, así que traté de recordarlas. Pensé en algo que hubiera memorizado, porque eso es lo que le enseñan a los niños, a memorizar una oración o una canción y a recitarla. Así que yo solo recordaba las primeras palabras del Salmo 23 y dije, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En cuanto empecé a orar, las personas que estaban a mi alrededor se enojaron mucho y decían en un lenguaje, el lenguaje más obsceno y horrible que he oído en toda mi vida, no hay Dios y nadie puede escucharte, así que para o te vamos a hacer cosas mucho peores. Vaya, en toda mi experiencia con estas personas pude conseguir una reacción de ellos. Fue una mala reacción, pero al menos yo fui capaz de devolver ese golpe. Así que empecé a inventarme mis oraciones. La verdad, nunca le he contado a nadie lo que en realidad oré, porque era algo muy sincero, era algo que salía de mi corazón. Serían cosas que yo me comunicaba directamente con Dios. Pero sabes, mientras más mencionaba a Dios, más me gritaban esas personas, ¡para! ¡Para! Empecé a notar que cada que rezaba, seguían retrocediendo en la oscuridad, porque no podían soportar ninguna mención de Dios. Entonces me dejaron solo, en ese lugar, y me dejaron solo por mucho tiempo. En ese tiempo pensé en mi vida que llevaba. Vivo 38 años, y yo pensaba que era lo máximo. Mi ego me engrandecía porque tenía estudios, porque tenía dinero, porque yo creía que lo tenía todo. El ego me traicionó, me hundí en la desesperación, cuando de repente me vino un recuerdo muy vivido de cuando era niño, en la escuela dominical, cantando a Jesús. Recuerdo que el título de la canción es Jesús me ama. Pude verme con otros niños cantando, pero lo más importante en mi recuerdo es que pude sentir cómo se sentía ser un niño. Quiero decir que podía sentir que amaba a este Superman llamado Jesús. Y cuando era un niño pequeño solía rezarle y yo creía en él y él contestaba mis oraciones. Así que no sé, Jesús, si eres real o no. No lo sé si te preocupas por mí o no. No lo sé si quieres escuchar mis oraciones. Pero Jesús, por favor, sálvame. Y lo que quiero decir con salvar fue, rescátame. Rescátame de este lugar. Para mi sorpresa, una luz como una estrella apareció en esa oscuridad y se puso muy brillante. Pasó justo enfrente de mí. Era una luz blanca, imposiblemente brillante, mucho más brillante que el sol. 10,000 veces más. Y de ella surgieron manos y brazos que se agacharon y me tocaron. Cuando me tocó, toda la sangre y todas esas cosas simplemente desaparecieron. Y yo estaba completamente entero. Y sus manos se fueron detrás de mi espalda y me recogió y puso sus brazos a mi alrededor. Me abrazó muy fuerte y apretado, lloré como nunca. A pesar de que era un adulto, lloré como un bebé con la cara enterrada en su pecho. Me frotó la espalda como haría una mamá o un papá con su hijo. Y fue la mayor felicidad y amor que he experimentado en mi vida. Y supe que no solo me amaba, él me quería y se preocupaba por mí. Y solo estoy disfrutando de este gran amor. Y de repente me di cuenta de que mis pies ya no estaban en el suelo. Nos estábamos moviendo y vamos directo hacia arriba. Cada vez íbamos más rápido y yo tratando de obtener mi compostura porque llevo un rato llorando muy duro. Finalmente termino y admiro hacia donde nos dirigimos y lo que veo es lo que al principio creo
es como una galaxia, enorme y llena de estrellas. Pero entonces me di cuenta de que todas las estrellas que se estaban moviendo así no son estrella, son otros seres de luz y nos estamos moviendo hacia allá. Comencé a pensar, Dios está cometiendo un terrible error. Yo soy un pedazo de basura, no pertenezco aquí, porque me sentía así de sucio. Con ese sentimiento fuera de la luz me habló por primera vez telepáticamente y dijo, no cometemos errores. Sé que piensas que no perteneces aquí. ¿Cómo supiste lo que estaba pensando? Porque yo no lo dije en alto. Él dijo, sé todo lo que has pensado. Y luego pensé, eso es realmente malo porque he visto muchas cosas que no quiero que sepas que he pensado. Se rió, así que conversamos y fue muy divertido. Él es genial, es muy fácil de tratar. Yo lo llamo Jesús, mi mejor amigo, porque Él es mi mejor amigo. También es mi Señor y Salvador, Rey de Reyes, pero Él es mi amigo. Y dijo, tengo algunas personas a las que quiero que veas. Y llamó con tonos musicales a unos ángeles. Vinieron y me dijo, te han grabado tu vida, quieren mostrártela. Tuve una revisión de vida, repasaban de principio a fin en orden cronológico, y a medida que avanzaba desde mi infancia y pasamos a la edad adulta, vi en el egoísta en que me convertí y cuánto daño le había causado a mi madre, a mi padre, a mis amigos, todos por ser tan egoísta, por lo que querían mostrarme cómo es ser una persona amable, y yo no lo era. Yo era una persona exitosa, que para mí era lo que importaba. Y en la parte amable y amorosa era como una señal de debilidad. Yo quería ser el oso más grande y malo del bosque. Quería que la gente me tuviera miedo, porque pensaba que esos hombres de verdad dominan con la intimidación. Y yo sabía que yo estaba causando mucho dolor. Cuando Jesús me envió a los ángeles para revisar mi vida, al terminar Jesús dijo, ¿tienes alguna pregunta? Y yo le dije, tengo millones de preguntas. Así que le pregunté y él me respondió todas mis preguntas. Después de esa charla me dio las malas noticias, así que tuve que volver a este mundo que yo no quería volver. Quería quedarme en el cielo, pero él venció mis objeciones acerca de volver, con la razón, la bondad, la paciencia. Yo volví cuando estaba de nuevo en mi cuerpo, volví con el mismo dolor. Inmediatamente había entrado una enfermera en la habitación. Eran las 9:00 de la noche. En eso llega la enfermera y me dice, te vamos a preparar porque han llegado los médicos y te operarán al día siguiente a las 10 de la mañana en punto. Me desperté de la cirugía, supe que me había ocurrido lo más importante de mi vida. Luego iba a tener que rehacerme a mí mismo. Pasé 38 años construyendo esta persona. Ahora tengo que hacer una demostración y construir una persona completamente nueva. Así que en eso es lo que he estado trabajando desde 1985. Y la forma en lo que lo he hecho ha sido siguiendo a Jesucristo, que creo que es el Hijo de Dios, y que 2000 años atrás fue completamente humano y completamente divino para mostrarnos lo que los seres humanos podrían ser y deberían ser así. Esta es la historia de mi vida.